Los buenos días al país, un saludo de corazón para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, ¿cómo pasó Semana Santa? Muy bien, meditación. Sí, así es, hay que descansar, Claro, ¿verdad? cogiéndolo suave. Reflexionar para luego regresar a la jornada productiva, ¿verdad? Sí. Hay que producir Sí, y porque- contribuir a que el país siga avanzando, ¿no? creciendo. Y que el horno no está para galletitas. Es así, es así. Mire, el gobierno está buscando consenso desde hace un tiempo, ha convocado a los sectores de oposición, el empresariado, la sociedad civil, para ver de qué manera se ponen de acuerdo en algún protocolo que permita impulsar medidas que les permitan al gobierno sortear la situación de la crisis global, independientemente de que hay un cese al fuego de 2 semanas, ¿verdad? Luego de que las hostilidades llegaron a un nivel muy elevado y que pensábamos que todo estaba perdido, pero bueno, están dialogando Estados Unidos, Israel e Irán, perdón, y entonces uno aspira a que haya algún tipo de entendimiento. También la República Dominicana hay que entender que no produce petróleo y está obligada a tomar las medidas que sean necesarias, como ocurrió en el 22, en el 23 y a mediados del 25. Ahora en abril de nuevo fuimos sorprendidos por acumulados de lluvias de entre 300 y 400 milímetros y de nuevo colapsó la capital dominicana, lo que nos obliga a pensar en una estrategia para resolver esa situación. Y bueno, hoy también comienza el proceso de cedulación masivo para 9.5 millones de personas. Es decir, que tenemos muchos temas interesantes que compartir con ustedes. Vamos a un corte comercial, venimos en unos minutos con el desarrollo del programa. Tan pronto Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y estalló la guerra en el Golfo Pérsico y se dispararon los precios del barril de petróleo, comenzó a dispararse también los precios de la urea, se dispararon los precios de los fletes por el cierre del estrecho de Hormuz. Pues los países que no producen petróleo comenzaron a sentir los efectos del incremento rápido del barril que llegó a alcanzar hasta los $115. Y bueno, República Dominicana, el gobierno dominicano encabezado por el presidente Abinader, anunció medidas de inmediato, sobre todo el incremento de los precios de las gasolinas, el gasoil, combustible de avión y otros combustibles, exceptuando el gas propano, que es muy sensible para los hogares dominicanos. Lo hizo obligado por la situación global. Bueno, pero el gobierno, independientemente de que ha incrementado esos precios y las últimas 3 semanas lo ha mantenido frisado, ha tenido que subsidiar los combustibles por alrededor de los 2.000 millones de pesos semanales, según las estadísticas que ofreció el Ministerio de Industria y Comercio. Es decir que el hecho de que haya incrementado esos 15 pesos al precio de las gasolinas regular y premium, igual que el gasoil, eso no compensa el nivel de subsidio que ha estado destinando el gobierno y aún más agravado por el incremento de los precios del petróleo producto de la guerra. Entonces, el gobierno, encabezado por el presidente Abinader, ha decidido buscar consenso con otros sectores y comenzó a consultar a empresarios, comerciantes y anunció que también se va a reunir con la oposición política. Yo leía a finales de esta semana unas declaraciones del presidente Leonel Fernández diciendo que no ha sido convocado por el presidente Luis Abinader, pero que sí se le había comunicado a través de que una comisión le va a visitar el próximo miércoles, pero que él prefiere esperar, igual como lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, para entonces fijar una posición. Es decir, hay un ambiente de diálogo del gobierno con los sectores productivos nacionales, con los sectores sociales y la oposición política para buscar un entendimiento que permita elaborar un plan para enfrentar la situación de manera conjunta, porque es un problema crítico, es un problema que no depende solo de la solución del presidente. Pudiera el presidente tomar decisiones, porque para eso se eligió, pero amerita el concurso de todos los sectores. Yo creo que ojalá puedan ponerse de acuerdo para que con las sugerencias, las recomendaciones de la oposición política y del sector empresarial, pues podamos poner sobre la mesa un plan que nos permita a nosotros mantener los niveles de crecimiento y desarrollo que hemos alcanzado en estos tiempos, o por lo menos mantener en términos controlados
la situación económica en la República Dominicana. Fíjese, a mí siempre me ha gustado buscar la información en medios que sean idóneos, porque los medios, por ejemplo, que están en esta zona del mundo, son muy cambiantes, Sí. dependen de los intereses. Yo tengo contacto en algunos niveles internacionales que me llegan datos. Por ejemplo, hay una cosa que yo establecí y es la siguiente. El país no importa, la República Dominicana, ni una gota de petróleo que pase por el estrecho de Hormuz. No, claro que no. El 80% del petróleo que se compra aquí se le compra a Estados Unidos. Estados Unidos se le compra El 80. a Barbados, me parece. Mire, Son 3 países. Se le compra, mire, se le compra a Colombia, se le compra a México. Hubo problemas. A Estados Unidos. Sí, con el acuerdo de San José. Sí. Pero Estados Unidos. Para otros países del Caribe que se le compra. Exacto. Ahora con el acuerdo que hizo con Guayana. No, todavía no se ha comenzado. O sea, pero eso le va diríamos, a aflojar, como dicen en términos populares, la situación. Pero no es por ahí que yo voy. Es que es lo siguiente. Los Estados Unidos no están inventando con esa guerra de Irán. No. Eso es más profundo de lo que uno lo ve. Por ejemplo, un país como Estados Unidos, o el poder que es Estados Unidos, no se va a aventurar en algo que le pueda desestabilizar su situación interna. Me hago entender. Irán, por ejemplo, planteó cerrar el estrecho de Hormuz para forzar, como usted sabe, una medida de presión. Esa es parte de su fortaleza dentro de la guerra. Se le ha caído porque entonces, primero, no que me lo estoy inventando, yo estoy viendo los análisis que hacen esos medios. Primero, tuvieron que reabrirlo, porque tiene una crisis interna Irán profunda, en el punto de que, aparte de que le han eliminado prácticamente todos sus líderes religiosos, que son el poder de allí, tiene un pueblo que está totalmente rebelado en contra de ellos. Y han matado muchísimos miles de personas. Que es un aspecto que no se visualiza porque lo que se muestra en estos momentos es la confrontación con Estados Unidos e Israel. Claro. Entonces, además, otro error para mí, garrafal, chocó con los vecinos, que son los que están en la orilla del Golfo Pérsico, hasta bombardeo, hasta Dubái llegaron bombardeos. Sí, bombardeó todo el que es aliado de Estados Unidos. No, esto es desesperación. Sí, no. Entonces, sin embargo, yo le había comentado a usted hace 2 semanas aquí, que eso era una guerra de desgaste que tenían con Irán. Y es cierto. Incluso el ministro de Economía lanzó un grito de SOS. Lo han acallado, pero dijo que Irán no resiste 3 semanas de esa crisis económica que tiene. Porque es algo que es elemental. Toda persona que ha estudiado, que ha ido a la universidad, por lo menos, aunque sea en primer año, de cualquier materia que sea, si le dieron una economía famosa que había, que a usted la dio, Samuelson, que hablaba la disyuntiva entre producir cañones o mantequilla. Oye, usted no puede gastar todo el dinero en guerra. Claro. Porque entonces, si lo gasta en guerra, su población se va a morir de hambre. Entonces, hay otro asunto. Eso que hicieron los norteamericanos en Venezuela no es una tontería. No. Ellos lograron, primero fíjense que hicieron su plan y tienen agarrado ahí el asunto del petróleo. Y aunque anunciaron que iban a utilizar su reserva, no llegaron a utilizarla. No la van a utilizar. No, tienen el petróleo venezolano. No, y tienen el petróleo venezolano. Pero oiga una cosa. Tienen las reservas más grandes del mundo en petróleo. Así que, y no es como dicen, no, que se lo van a robar. No, es que obligar a que le vendan allá. Lo que quiero decirle con esto es que yo no creo que esa crisis que ha provocado haya sido tan contundente para nosotros. Nosotros somos, y yo no dejo de plantearlo, usted lo sabe, una colonia política y económica de los Estados Unidos. Nosotros no somos un país soberano económicamente, ni soberano desde el punto de vista político. ¿Por qué? Por estar ahí, por ejemplo, el 25% del Producto Interno Bruto lo recibimos de las diásporas, fundamentalmente de Estados Unidos, que las remesas. Entonces, importación, el primer socio comercial nuestro del mundo, Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decirle con esto es, yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea la panacea, porque es un monstruo de dos Pero es cabezas. Fundamental para nosotros. Claro, entonces en conclusión, yo creo que, por ejemplo, el que los políticos de oposición se pongan de acuerdo, eso no tiene mucha relevancia, porque al contrario, a ellos les gustaría que el gobierno actual, usted sabe que yo no soy abanderado de nadie, pero que el gobierno actual se fuera de cabeza con eso. No, pero lo que ocurre es que ellos no pueden tomar una actitud
relegarse en el momento como estos, porque la población puede pasar de factura al momento de decidir quién va a gobernar o no la República Dominicana. Claro que sabe, porque además no son personas brutas las que están. Claro que no. Son personas inteligentes y saben que eso les crea un problema de imagen. Pero en el fondo prometen y no cumplen nada, no van a cumplir nada. Claro, no va a pasar nada. Se sientan en la mesa por un cumplido. Más que por el interés de que se resuelvan los problemas. Lo que a mí me preocupa es que en este país hay un fenómeno. Lo que sube nunca baja. Sí. Y olvídese que no, que era por un par de semanas el aumento. Olvídese que no la van a bajar. Bueno, ese tipo de cosas hay que verlas, porque en algún momento tendremos que comenzar a revisar las cosas. En la medida en que se revisan hacia arriba, hay que revisar hacia abajo cuando los precios vuelvan a su normalidad, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el precio del petróleo, cuando vuelva a la normalidad, tendremos que revisar los precios de los combustibles. Tenemos que revisar los precios de los artículos que se disparan por el transporte que se encarece cuando suben. Exacto. Es decir, todas esas cosas hay que revisar en algún momento. Es lo que yo digo, que aquí se abusa de la población, todo el mundo, porque señor, si bajan las cosas, si suben, usted dice, bueno, subieron, hay que ajustar. Pero ¿y si bajan? ¿No hay que ajustar? Yo creo que sí. Lamentablemente, eso bueno, es así. Vamos a hacer la pausa. Nosotros como país no producimos petróleo. Recuerden que lo decía al principio del comentario. Por el nivel de crisis que tenemos, independientemente del anuncio del cese al fuego, usted no sabe en este momento si eso se va a prolongar. Hay 2 semanas de cese al fuego, se está dialogando, no sabe si se va a prolongar o si retornaremos a la guerra. Claro. Entonces, como país, usted no puede esperar ese momento para tomar decisiones. Hay que tomarlas ahora. Creo que el gobierno está emplazado a seguir tomando decisiones. E independientemente de que la oposición se siente en la mesa porque por un cumplido, evitando luego que la población pueda pasar la factura en un proceso electoral, independientemente de eso, pues el gobierno tiene que presentar un plan para que la estabilidad macroeconómica que hemos tenido a través del tiempo, los niveles de crecimiento, se pueda por lo menos mantener hasta que a nivel global se recupere la normalidad. Exactamente. Porque independientemente de que Trump y el gobierno iraní y el gobierno israelí anuncien el acuerdo definitivo, independientemente de eso, va a tardar un tiempo para que los precios del petróleo, los fletes y las empresas que explotan el petróleo puedan volver a la normalidad. Eso va a tardar meses, entonces en función de eso tendremos que prepararnos. Claro. Por eso yo digo que el presidente está llamado a tomar decisiones y que es correcto que haya convocado a los empresarios, que haya convocado a los sectores del comercio para garantizar la estabilidad de precios, para garantizar el suministro de los productos de primera necesidad hacia los colmados, los supermercados, los mercados, es decir, que haya abastecimiento. Entonces, y que además haya convocado al liderazgo político. Yo creo que tomadas las decisiones, el gobierno entonces podrá garantizar que la República Dominicana, que ha visto trastornada las proyecciones que se hicieron desde el año pasado para la economía dominicana en este año, que fueron de un 4.5% y que esta semana acaba de revisar el Banco Mundial y dijo que vamos a crecer un 3.6%, es decir, República Dominicana tiene que tomar las medidas necesarias en estos momentos para evitar que el impacto en la economía, sobre todo en la macroeconomía, sea mayor, lógicamente protegiendo a los sectores que necesitan la protección del Estado Dominicano y con el sacrificio de los diferentes sectores políticos y económicos y sociales. Es decir, quien tenga que amarrar el cinturón tendrá que amarrárselo. Lo que pasa sin politiquería, doctor. Lo que pasa es que cuando se habla así, por ejemplo, yo sé cuál es el sentimiento generalizado, claro, y yo estoy de acuerdo, pero resulta que siempre la soga rompe por lo más débil. Sí. Entonces, lamentablemente, el pueblo llano es el que paga los platos rotos por lo siguiente. Eso se nota, porque ¿a qué tiene acceso el pueblo llano? A las minucias, a ir al colmado, al supermercado, al mercado, ¿verdad? Y ve cómo los precios no tienen control. Sí. Cada vez que tú vas al supermercado, o al mercado, o al colmado, cada vez las cosas están más caras. Bueno, es que aquí eliminamos la ley de control de precios hace muchos años. No, eso no existió nunca. Ahora tenemos una ley de oferta y demanda. Los precios los pone el mercado. Pero esa es la esencia del sistema capitalista. Lo que pasa es que el Estado puede controlar algunas cosas, como son, por ejemplo,
contra el agiotismo. No, y reuniéndose con los sectores para evitar que hagan eso. De ahí la importancia de esas reuniones. Esos sectores que nunca se les dice su nombre y apellido, son esos que los que más se benefician de la crisis. Sí. Porque ¿hacia dónde va, por ejemplo, el producto de la crisis? A los bolsillos de esos minoritarios que son mayoritarios en el gran capital. Sí. Porque lo que ponen el lomo, bajan el lomo, son la mayoría y no tienen esa protección. Claro, uno aplaude que los gobiernos recuerden que se deben a la gente, no se deben a un grupo específicamente, aunque ese grupo es parte también del todo. Claro. Pero entonces se beneficia demasiado. Entonces, eso es buscar el equilibrio. ¿Me comprende? Yo aplaudí mucho la ocasión aquella en que el presidente convocó a los diferentes sectores para tratar el tema de la presión migratoria. ¿Usted recuerda? Oh, claro que sí. Bueno, también aplaudo que en estos momentos se logre ese nivel de concertación, de consenso, y que de una mesa de diálogo, de debate, con las ideas del empresariado, de los sectores comerciales, de los políticos de oposición y del gobierno, podamos tener esa estrategia que necesitamos y que podamos implementarla más allá de lo que pueda ocurrir con el asunto de la guerra. Porque nosotros necesitamos que en los momentos de crisis nuestro liderazgo dé un paso al frente y que pueda actuar en conjunto. Cierto. Porque a veces hay manifestaciones de mezquindad de algunos sectores políticos que quieren aprovechar coyunturas especiales para sacar ventaja política. Cierto. Pero yo digo que va a llegar el momento en que la gente va a decir, mira, tu comportamiento no fue acorde con el interés de la colectividad. Tu comportamiento fue acorde con el interés particular. A mí me interesa tener una clase gobernante, una clase política que piense en los intereses colectivos en lugar de los intereses particulares, que cuando se necesite de sus ideas, de su colaboración, no piense en que esa situación que puede representar una crisis para la población o para la generalidad de los dominicanos, tú quieras aprovecharla para retornar al poder. Mire, lo digo no porque los que están en la oposición hoy sean del PLD o de Fuerza del Pueblo, lo digo porque también los que están en el gobierno hoy, en el pasado, aprovechaban momentos de crisis para tratar de llegar al poder. Mire, la idea debe ser, vamos a hacerlo bien para que se beneficie el pueblo, no vamos a contribuir a que salga mal para nosotros intentar llegar al poder. No sé si usted me entiende. Perfectamente. Mire, yo tengo que decirle algo que le he reiterado a usted por muchos años que tenemos la comunicación. La clase política dominicana no me merece a mí, como ciudadano del común, ninguna credibilidad. ¿Usted sabe por qué? Y yo no se lo digo por mí propiamente, porque ¿sabes? Soy un tipo sin importancia, como aquel, como el otro, sino de personas que han estado en la política, pero que su resiedumbre moral ha estado por encima de las personas de los que ellos eran líderes, que es el caso del profesor Bosch, que ha estado por encima de todo ese alumnaje, como yo le llamo así, un poco despectivamente, le digo yo así, porque no siguieron la línea moral que él siguió. Porque él dice, ¿por qué se fue, por ejemplo, del partido aquel? Para no mencionar su nombre, no ofender a nadie. Porque él decía que ahí lo que estaba buscando la gente era dinero, posiciones, algo económico, asuntos particulares, que no le interesaba la suerte del pueblo. Pero cuando usted pasa revista ahora, que ya todos esos líderes se fueron al mundo de la verdad, se da cuenta de que todos hacen lo mismo. A ninguno le interesa. Ellos quieren llegar al poder para empezar a resolver su problema, llenarse los bolsillos. Eso es así. Y eso no es exclusivo solamente de ellos. Nadie me saca de ahí. Eso no es exclusivo solo de ellos. Nadie me saca de ahí. Usted conversa con políticos de diferentes colores de partido. Es el mismo pensamiento. Por más bonito que me hablen. Yo me recuerdo, por ejemplo, de la famosa Marcha Verde. Cuando yo he visto esos personajes, yo digo, eso, desde que le dan la oportunidad, van a ser peores. Míralo ahí. O sea, yo vuelvo y le reitero, con esto, si alguien se siente ofendido de la clase política, ese es su problema, no el mío. Yo como ciudadano me doy el lujo de quizá ir a una urna y decir, no voto por nadie. ¿Usted me está entendiendo? Bueno, y hay mucha gente que está tomando ese tipo de actitud. Los resultados de las elecciones, usted los revisa cada 4 años y se da cuenta que cerca del 55% no vota. Y eso es muy peligroso para la estabilidad de aquí, porque se puede colar cualquier cosa. ¿Usted está entendiendo? Bueno, y consciente de eso, esos políticos de los que usted habla,
le cerraron la puerta a las candidaturas independientes Mira del Congreso Nacional. Mira Venezuela, no, mira Cuba. Pero oiga lo que le digo, ellos acaban de cerrar la puerta a las candidaturas independientes. Bueno. Vamos a la pausa. Una vez más se reeditan los acontecimientos pluviométricos, para llamar un término técnico, ¿verdad? Que han estado aconteciendo aquí año tras año. Hubo un evento donde murieron varias personas, ¿te recuerdas? 2022. Óigame. Entonces después hay otro. 2023. Se ahogaron centenares de vehículos, ahora hay otro. Entonces, deben entender las gente que manejan el poder. No estoy hablando del PRM, el PLD, no. La clase política que maneja este país. Señores, que eso es un problema, que Santo Domingo creció de una manera anárquica. Esta, según me dijo alguien, esta es la ciudad, una de las ciudades más grandes de la zona, de esta zona del Caribe. 200 y tantos kilómetros cuadrados tiene la ciudad de Santo Domingo. Sí. Es más, era tan grande que hubo que dividirla. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es esto. El asunto del drenaje pluvial. Oye, da vergüenza que los primeros españoles que llegaron aquí, en el 1492, ¿verdad? Sí. Después, un poquito después, que llegaron los Obando y esa gente, pensaron, pensaron, Nicolás de Obando, al que se dice que hizo su diablura, es cierto, pero pensaron, por ejemplo, en el curso de las aguas, la ciudad, y crearon ese acueducto, mejor dicho, perdón, ese nivel de acueducto, drenaje, drenaje, que eso es una copia de lo que viene en Europa. Sí, y nunca se había inundado la ciudad colonial. Sí, pero la gente compara mucho la ciudad colonial, pero pasa que la realidad de la capital dominicana hoy es muy diferente. Sí, por eso le dije que es demasiado. Yo leía y escuchaba a unos especialistas de la arquitectura con respecto a lo que ocurrió aquí en la capital. Ellos decían, miren, es que la capital tiene un crecimiento desordenado. Totalmente anárquico. Donde había una casa, ahora hay un edificio de apartamento con 27 pisos, y donde había una familia de 4 o 5 personas con un vehículo, servicio para una casa, ahora tú tienes 27 o 30 familias en un solo lugar, demandando servicio cada familia, cada uno con un vehículo, pero además hemos pavimentado el suelo. Los hemos encementado con edificios y hemos eliminado el desagüe natural que se produce cuando el agua cae en la tierra. ¿Qué hace la tierra? La absorbe. Ahora, cuando aquí llueve, lo que hace el agua es que corre y las calles se convierten en ríos. Pero además de eso, problema con la recolección de basura. Solo el 30 o el 35% decían ellos, decía el señor Omar Rancier y Marcos Varina, que son los dos arquitectos más reputados en el área, y opinan mucho sobre esto. Decía que entre el 30 y el 35% de la ciudad, solo el 30 y el 35% tiene drenaje. Hace mucho que en las campañas a la alcaldía de la capital, aquí se ha planteado que hay que hacer un sistema de drenaje parecido al que hizo Balaguer, de la Núñez de Cáceres, ahí de la Núñez con Gustavo Mejía Ricard, hasta el Malecón. Esa zona no se inunda. ¿Por qué? Porque hay un buen sistema de drenaje, y decía uno de los candidatos a alcalde en esa ocasión, creo que Domingo Contreras, hay que hacer un sistema igual, aprovechar la construcción del metro, por ejemplo, el curso del metro en dirección norte-sur, es decir, desde Villamella hasta el Malecón, eso hay que aprovecharlo y hacer un gran desagüe para ir desaguando la ciudad, porque la ciudad no tiene un sistema de drenaje y hay que invertir un gran dinero. Hace 20 o 25 años, la gestión del arquitecto ¿cómo se llama? Dirigente del PLD, que estuvo en la CAS, hizo un estudio, lo recordaré más adelante, hizo un estudio conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, Alejandro Montaz, que es arquitecto, y decía hace 20 o 25 años que había que invertir 600 o 800 millones de dólares para un sistema de drenaje como el que demanda la ciudad. En esos 20 o 25 años la capital ha crecido de manera extraordinaria. Ahora las proyecciones han sido revisadas y se habla de cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares, alrededor de 100.000 millones de pesos. Pero no solamente, pero ese dinero hay que buscarlo. Primero hay que trazar un plan y hay que buscar ese dinero y construir el sistema de drenaje, educar a la población para que
disponga de los desechos de manera diferente como lo está haciendo ahora, Cierto. que las autoridades sean más eficientes a la hora de recolectar los desechos sólidos y la disposición final para que evitemos una catástrofe, doctor, porque esos eventos que usted citó, el de 22, de 23, de 23, uno que hubo en el 25 y el de ahora, han sido eventos que están marcando una situación anormal que ni siquiera las autoridades de meteorología ni el COE han podido determinar a tiempo. Concentraciones de lluvia de 300 y 400 milímetros en una sola zona de la capital que ha provocado inundaciones nunca pensadas en la capital. Aquí nos preparamos para cuando llegaran los huracanes. Recuerde que cuando en 1998, cuando llegó el huracán George, acabó con el país, porque no teníamos un sistema. Preparamos un sistema para los huracanes y lo hemos hecho bien. Ahora tenemos una realidad diferente y hay que repensar nuestro plan para enfrentar este tipo de fenómenos. Pero hay que añadirle algo a eso que usted dice. Ciertamente se necesitarían entre 70.000 y 80.000 millones de pesos para resolver eso, pero también se necesitan muchos años. Sí, claro, pero hay que comenzar. Porque dicen, un ingeniero que yo conozco, que sabe de hidráulico y esas cosas, me dice, mira, el problema es que en lo que eso se resuelve, tiene que haber una voluntad política que tenga continuidad del Estado, y si cambia el gobierno, que siga el otro y el otro, para que se vayan creando soluciones alternas, con colectores por acá, los sitios críticos por allá, tomar medidas en lo que se va construyendo, eso que usted mencionó. Claro, claro. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo por reacondicionar las cañadas. Decía el presidente Abinader que le ha invertido más de 5.000 millones de pesos. Y yo lo creo porque Cristo libre en Cristo Rey. ¿Te recuerdas cuando llovía? Eso era un infierno. Un desastre. Ya eso no es noticia en tiempo de lluvia. En Guajimí han invertido un gran dineral, en Santiago, en Gurabo. También, para citarle algunas de las que yo puedo recordar. Es decir, se ha trabajado con eso, pero de manera concomitante hay que trabajar en un sistema de drenaje. Cierto. Hay que buscar esos recursos y eso va a tardar tiempo, como dice usted, pero hay que comenzar. Y hay un fenómeno, que no se me vaya esa idea, y es la siguiente, que uno de los factores que contribuye ampliamente al efecto, como le llaman, de piscina, de alberca, de colector de agua arriba, ¿sabe qué es? Que la gente tira la basura donde quiera y eso tapona. Por eso le digo, hay que educar también a la población. Claro. Porque yo he visto escenas que a veces me dan pena. He visto personas que aprovechan que está lloviendo, salen al frente de su casa con una funda de basura y la tiran al contén para que la arrastre, la lleve al frente de su vecino o vaya al colector y lo tape. Lamentablemente. Entonces, son múltiples factores en los que hay que trabajar, pero debemos comenzar porque la naturaleza nos está dando señales. Decía Gloria Ceballos que es un sistema producto del cambio climático que nos está afectando desde hace un tiempo, que está marcando una realidad diferente. Bueno. Por ejemplo, aquí llovió entre 2 de la madrugada y 6 de la mañana de manera fuerte y continua el pasado martes, ¿verdad? El pasado martes. Y bueno, decía ella que en la zona de Inté, entre 300 y 400 milímetros de lluvia, y eso no lo resiste ningún suelo. Imagínense una ciudad que tiene el suelo pavimentado y encementado. ¿Qué ocurre? Ahí estaba la gente en Arroyo Hondo ahogándose. Por Santo Domingo no podían cruzar. Es el precio del desarrollo. Claro, en el kilómetro 22, pero un desarrollo desorganizado. Porque aquí nos hemos desarrollado, esta capital se ha desarrollado sin orden. Entonces estamos viendo la consecuencia y no podemos esperar a que ocurra una catástrofe, a que mueran 500, 600 personas. Mire, ¿sabe la pérdida económica que hay ahora? Más de 1.500.000 personas quedaron sin agua potable. Claro. Pero 1.000 y pico de viviendas fueron afectadas. Esta es la cantidad de autos que fueron afectados por estas lluvias. Yo le puse un término. Una niña muerta. Yo le puse un nombre y apellido a eso. Crecimiento anárquico. Claro. Cada cual hace lo que le da su gana. Claro. Lamentablemente. Bueno, hay que trabajar en un plan que involucre los ayuntamientos, el gobierno central, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas. Es decir, sentar todo lo que tiene que ver con agua, con obras públicas, con medio ambiente, con meteorología, todo lo que esté involucrado en esto. Y pensar entonces en cómo vamos a trazar ese plan, a ejecutarlo e invertir los recursos que sean necesarios. Porque ningún ayuntamiento está en capacidad de hacer eso. Eso tiene que hacerlo, asumirlo el gobierno central. Y eso lleva por lo menos
2 gobiernos, 2 periodos de gobierno para hacerse drenaje pluvial, mínimo, pero es necesario y hay que hacerlo. Vamos a la pausa. Comenzando abril, llegó a Haití el primer grupo de las fuerzas de supresión de pandillas, estructurado por Naciones Unidas, para acompañar a las autoridades haitianas y a las fuerzas militares y policiales en un proceso de pacificación que es fundamental para lograr que Haití cambie de la situación que la ha estado afectando en los últimos años. Llegó el primer contingente para sustituir a los kenianos que han estado ahí desde hace unos meses y que independientemente de que no se pudo completar el grupo de 2.500 hombres que se acordó en Naciones Unidas en esa ocasión, que solo llegaron 900 y pico o 1.000 hombres, en su gran mayoría kenianos, independientemente de eso, ellos lograron por lo menos mantener el gobierno a flote. Y lo decía un dirigente, un ejecutivo de Naciones Unidas, si no hubiese estado fuerza keniana acompañando a la policía haitiana, las pandillas hubiesen tomado el control absoluto de Haití. Dice, por lo menos han mantenido el control de una parte importante de Haití, es decir, el gobierno se ha mantenido controlando una parte importante de Haití, y eso permitirá que ahora, con una fuerza mayor, que será de 5.500 hombres, pues, y que viene con condiciones totalmente diferentes, porque, oigan el nombre que tiene, Fuerza de Supresión de Pandilla, entonces se pudieran tener resultados muy diferentes a los alcanzados con la fuerza keniana que está saliendo de Haití. Entonces, hay que prepararse para ver que en los próximos días, en las próximas semanas, esas fuerzas de supresión de pandilla entren en acción en contra de los pandilleros encabezados por Jimmy Cherry y Barbecue, y que eso provoque mayores presiones sobre República Dominicana. Mayores presiones sobre el país porque cuando en Haití hay situación de crisis, donde se agrava la crisis en Haití, la salida más fácil y factible que tienen los haitianos es República Dominicana, por la facilidad para cruzar por la frontera. Entonces, en función de eso, hay que prepararse. Y creo que el gobierno lo está haciendo porque hubo un reforzamiento de la frontera. Mire, nosotros en este país vivimos como Alicia en el País de las Maravillas, sí, que ignoramos adrede que estamos compartiendo una isla con Haití. Tenemos el 75% del territorio, o el 66% y ellos el 33% y tanto. Pero hay una cosa que se ha vendido aquí erróneamente, que mucha gente piensa que los Estados Unidos forman parte de ese contingente. No, los Estados Unidos se comprometieron, sí, palabra, a aportar 360 millones de dólares. No, los 5.500 hombres son todos africanos, sí, excepto El Salvador y Bangladesh. Hay varios países, sí, solamente, de América Latina. Sí. Eso tiene un metamensaje. Sí, sí. Y hay lo siguiente, a pesar de la consanguineidad de los africanos, del primo, sí, de aquel lado, digo primo, que uno es prieto, o sea, por más que uno se quiere disfrazar, lo que pasa es que somos dominicanos, somos blancos de la tierra, como dicen los historiadores. Hay lo siguiente, resulta que no se puede ignorar la mentalidad del haitiano. El haitiano es una mentalidad bélica. ¿Usted está oyendo lo que le estoy diciendo? Bélica. Es decir, ¿cómo le diría yo? Usted me habla de fuerzas de supresión de pandillas. Usted me está diciendo en un lenguaje llano, eliminar, claro, matar. Sí, sí. Entonces, si yo estoy armado hasta los dientes, oiga bien, siempre yo lo he sostenido, yo no estoy a favor de bandas, yo estoy a favor de una estabilidad. Pero le quiero decir con esto, que si usted no han podido con hacer nada, claro, que diga el otro, no, que contuvieron, sí, pero están ahí las bandas fortalecidas, sí, más que nunca, y cada día hay más gente metida en eso. Sí. Entonces lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. Sí, doctor, pero están fortalecidas, pero realmente no hubo un contingente como el que se pensó para enfrentarlos. Es que yo no creo que haya una solución militar ahí, no sé, nadie me va a sacar a mí de ahí. No va a haberla, porque para haber una solución militar tiene que haber que tomen el territorio, que eliminen a todos los que están en eso ahí, no lo van a poder hacer. Yo se lo digo por la historia, por lo que es Haití. La mayoría de los dominicanos no conocen Haití, ni saben qué es Haití. Ellos conocen al haitiano que está aquí, que ellos lo ven pegando blog y en el medio. No, el que no ha ido a Haití, que no tiene gente haitiana, que no comprende un poco el idioma, porque aquí los dominicanos no entienden lo que es el idioma, ni el francés que dan en la escuela entienden. ¿Sabe a qué me refiero? Que vivimos en un país como que vivimos en el Golfo Pérsico. Lo que quiero decir es que... Ni ha sido parte de una estrategia de gobierno del Estado Dominicano de eso. Si comienza
esa carnicería, como yo le llamo, en términos reales, claro, una carnicería, ¿quiénes son los que van a salir huyendo de ahí? El pueblo llano. ¿Y para dónde van a ir? ¿Para el Golfo? ¿Para, cómo se llama esto? El canal de los vientos. Sí. ¿A nadar? No. Van a coger para acá. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer la Fuerza Armada Dominicana? ¿Los va a ametrallar? ¿Los va a matar? Eso es muy difícil la situación. Tienen que tener una política, no es a improvisar, de que mañana. Y otra cosa que no me gusta, que el Estado dominicano va a poner como a disposición de esa fuerza una serie de cosas que deberían hacerla allá, como en cuestiones hospitalarias, y deben llevar, porque cuando pero siempre ha ocurrido, el apoyo logístico se le ha dado. Cuando quieren a un militar allá... Pero nos involucran a nosotros. Bueno, el gobierno dominicano ha dicho que no se va a involucrar de manera directa, ojalá que sea pero algún tipo de colaboración tiene que hacer el gobierno dominicano. Sí, pero no puede participar con militares allá en territorio, pero si le traen a alguien herido a un hospital, tiene que atenderlo. Bueno. Eso por lo menos eso es lo que ha dicho la autoridad dominicana. Bueno, pero realmente si se producen los niveles de enfrentamiento que se prevé, se van a producir porque es a enfrentar las pandillas claro que van, sí, va a haber presión sobre la República Dominicana porque lo que hace el ser humano es que intenta salvarse por las vías más fáciles. Y las vías más fáciles que tiene la República Dominicana. Es lo que le digo. Va a ser una situación complicada para la República Dominicana, pero claro. Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el territorio y eso puede provocar una situación peligrosa para la República Dominicana. Estoy diciendo, uno no muy sabe peligrosa. por detrás de eso sí, tampoco. y en función de eso hay que prepararse. El gobierno ha mandado miles de soldados a la frontera, ha enviado más de 300 vehículos tácticos a puntos Puerto Jabón, Elías Piña y Jimaní para salvaguardar la situación, ¿verdad? Mantener el control de la frontera, pero yo entiendo lo que usted está planteando. Claro que sí. Es un asunto que nos puede colocar en una situación muy complicada como nación, que no quisiéramos que ocurriera, ¿eh? No quisiéramos que ocurriera, y peor aún, nosotros no estamos en condiciones, ¿verdad?, de aceptar aquí cantidades estoy diciendo en la proporción que pudiera producirse la migración haitiana. Eso es lo que dice en el pueblo, eso es una papa caliente. Sí, muy caliente. Ahora, hay otro elemento, doctor. Hay que estar preparado para enfrentar a los pandilleros que intenten cruzar, para detenerlos o enfrentarlos. Pero, exacto. Pero eso también yo pienso. Digo, bueno, entonces, esos pandilleros no tienen que entrar aquí tirando tiros. No. Pero los que entren corren el riesgo porque aquí hay posibilidades de detectarlos. Y se detectan. ¿Y cómo distingue, por ejemplo, a un pandillero de uno que no lo ve? ¿No lo va a distinguir? No hay forma. No, lo que pasa es que los líderes de los pandilleros los tienen identificados. Por lo menos los líderes tú los puedes identificar. Bueno, ojalá. Por lo menos los líderes. Ahora, el pandillero que dé un bajo perfil tú no puedes distinguir de uno que no lo es. Yo soy pesimista con esa situación de ahí. Pero de que crea una situación incómoda y crítica para la República Dominicana, sí lo crea. Estamos conscientes de eso y estamos conscientes de que es una situación cada vez más peligrosa y crítica para la República Dominicana. Claro. Y tenemos que entender esa situación, esa realidad que nos puede llevar de paro lo que nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio lograr a través del tiempo, que es esta estabilidad y esta paz social que tenemos. Y además que tenemos muchas amenazas de enemigos de este país, de que si tú deportas a un haitiano, ya te están diciendo... que operan desde el territorio dominicano. Claro. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en el desarrollo de las negociaciones de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán para el cese al fuego definitivo en el Medio Oriente, el diálogo que impulsa el gobierno a fin de lograr un acuerdo para enfrentar los efectos de la crisis global y el inicio del proceso de despoblación de la población dominicana a partir de hoy, domingo 12 de abril. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.